Amados hermanos, muy buenas tardes. Reciban un fuerte abrazo virtual. No saben cuánto se echa de menos dar esos abrazos bien apretados, poder estar juntos adorando al Señor. Bueno, en esta tarde, ahí en la comodidad de su casa, reciba un tremendo abrazo, un gran apretón de mi parte para ustedes. Quiero aprovechar también la oportunidad de, ya que estoy ahí en su casa en este momento, compartir una palabra del Señor con ustedes. Espero que sea de tanta bendición como lo ha sido para mí este tiempo de discipulado, los tiempos de oración y esta palabra también cuando el Señor ministraba mi vida. Así que quiero invitarlos ahí en el libro de Lucas a leer unos pasajes. Se los voy a leer yo, si es que no tiene su Biblia a mano. Lo único que le pido es que ponga todo su corazón y toda su atención en este momento, que una vez que comience a ver esta predicación, todos los que estén alrededor se callen, se para la lavadora y buscar el mejor momento del día para que pueda disfrutar la palabra del Señor como lo hace todos los domingos a través de este medio. Así que voy a leer ahí en Lucas capítulo 9 lo siguiente. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes el control sobre todas las cosas. Nuestra esperanza, nuestra fe está depositada en ti, Señor. Y como dice tu palabra, todos los que en ti confían no serán avergonzados. Señor, Padre, fortalece nuestras vidas. Háblanos en este momento. Necesitamos, Señor, ser ministrados por tu Espíritu Santo. Ponemos nuestro corazón, nuestro oído, atento a lo que tú vas a compartir hoy con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, a modo de introducción, esto lo escuché de un siervo del Señor y me pareció interesante. Mire, él hacía una diferencia. Dice que unos psicólogos se pusieron a estudiar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a los soldados de infantería, esos que andan de a pie, los que van con la mochila avanzando, en contraste con los pilotos. Y una vez de haberlo estudiado durante 40 días, porque este estudio se centra principalmente después de 40 días de combate, después de 40 días de batalla, los psicólogos se dieron cuenta de lo siguiente. Se dieron cuenta que los soldados de infantería, esos que andan de a pie, se sentían emocionalmente muertos después de 40 días de batalla. Ahora, ¿por qué se sentían emocionalmente muertos? Porque día a día ellos tenían que enfrentar amenazas, bombardeos, francotiradores, ametralladoras, emboscadas, minas antipersonal. Entonces la curva iba descendiendo. Y cuando ya llegamos al día 40, estos personajes, estos soldados se sentían emocionalmente muertos. Es decir, los psicólogos decían: nuestros soldados están muriendo emocionalmente antes de morir físicamente. Por contrapartida, cuando estudiaban a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, veían que el comportamiento era diferente, porque ellos se sentían emocionalmente mucho más enteros que los soldados de infantería. A pesar, decían los psicólogos, de que la tasa de muerte de los pilotos era mucho más alta que la tasa de muerte de los soldados de infantería. Cerca del 50% de los pilotos morían en combate. La tasa de mortalidad en los de infantería era mucho menor, pero a pesar de eso, los soldados los pilotos se sentían emocionalmente mucho más enteros que los soldados de infantería. Y ahora, cuando les preguntaban acerca de sus labores, ellos decían que se sentían mucho más felices en las misiones siendo pilotos que siendo soldados de infantería. Ahora,
¿Cuál era la diferencia? ¿A qué conclusiones llegaron los psicólogos? La diferencia es que los pilotos aéreos se sentían mucho más seguros porque ellos tenían el acelerador en su mano, porque ellos decidían su destino y porque las decisiones las tenían que tomar ellos. En cambio, los soldados de infantería se sentían que en cualquier momento podían morir, que en cualquier momento podían explotar, que en cualquier momento podían ser víctimas de un ataque, de un bombardeo, de una mina antipersonal y morir. Y sentían que ellos no tenían el control sobre las situaciones. Entonces los psicólogos dijeron, bueno, la fórmula es simple. La percepción del control es lo que produce la calma. Mientras que la falta de control es lo que genera angustia y temor. La percepción del control es lo que produce la calma. Los pilotos aéreos sentían que ellos tenían el control sobre la situación, por lo tanto eran capaces de mantener la calma durante muchos más días. En cambio, los soldados de infantería, como ellos no tenían el control, muchos comenzaban a generar sentimientos de temor y de angustia, producto de que ellos no tenían el control en las manos. Ahora, por eso se entiende muchas veces de que nosotros no le tenemos miedo a conducir un auto o desplazarnos de una región a otra en bus, a pesar de que la tasa de accidentes vehiculares es mucho más elevada que los accidentes aéreos. Y entonces le tenemos mucho más... Y ahí está lo paradójico, para que me siga. Nosotros preferimos transportarnos en vehículo versus a transportarnos en avión, a pesar de que la mayor tasa de accidentabilidad está en los accidentes de tránsito versus los accidentes aéreos. ¿Por qué nos pasa eso? Y me pasa a mí. Bueno, nos pasa porque justamente cuando yo voy con el manubrio, tengo la sensación de que yo tengo el control. Y que ante cualquier cosa soy yo el que puedo reaccionar y hacerle el quita a cualquier obstáculo que se ponga en el camino. A diferencia de que si en algún momento me subo a un avión, tengo que confiar de que el piloto, de que el comandante, ellos van a hacer todo lo correcto para mantener mi integridad. Por eso también algunos psicólogos explican de que en un taco, de que en una situación de embotellamiento, aumentan las probabilidades de un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque perdemos el control y no depende de nosotros el avanzar, sino que depende de otros que están más adelante. Por eso también algunos psicólogos explican a través de este ejemplo de esto de la pérdida del control, de que muchas mujeres cuando van al baño a hacer pipí prefieren tener la puerta abierta para poder seguir monitoreando qué está pasando con su hijo afuera. Tú que estás allá, anda para acá. No perder el control ni aún en esas situaciones. Y los psicólogos también dicen que las personas más estresadas son justamente aquellas adictas al control. Aquellas que quieren tener el control sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando escuchaba estas palabras que estaban en boca de un siervo de Dios, decía lo siguiente, y pensaba en que cuando Dios puso al pueblo de Israel en el desierto, no fue de manera accidental. No fue porque no había ningún lugar donde ponerlos. Cuando Dios pone a su pueblo, al pueblo de Israel en el desierto, los puso ahí justamente para mostrarles de que Él, solamente Él debía tener el control. Y que nunca se les pasara por la mente a ellos, al pueblo, tomar el control, porque cuando ellos tomaran el control las cosas iban a comenzar a cambiar y cambiar para mal. Por eso Dios los puso en el desierto, sin mall, sin agua, sin patio de comida, sin luz. Pero a pesar de eso, de estar en un desierto, sin mall, sin agua, sin luz, sin comida, y Dios teniendo el control, nunca les faltó la ropa, nunca les faltó el agua para beber, siempre tuvieron maná todos los días y luz para iluminarlos durante la travesía en el camino. Por eso Dios puso a su pueblo también frente al Mar Rojo y atrás sus enemigos, para mostrarle al pueblo que mientras Él tuviera el control no hay problema, porque mientras Dios tenga el control y veamos una situación muy difícil y complicada, siempre Él nos va a sacar en victoria. Con Él, teniendo el control, vamos a estar bien. El problema se genera, amados hermanos, amada familia del Señor, cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra familia, cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra economía
o incluso cuando queremos tomar el control de nuestra vida sentimental. Cuando nosotros queremos tomar el control, las cosas comienzan a desestabilizarse y comienza a quedar la embarrada. Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, todo comienza a ser diferente. Las cosas comienzan a tener un sabor diferente. Los imposibles comienzan a ser posibles. ¿Por qué? Porque es Dios el que está al frente. Es Dios el que está al control de nuestras vidas. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, también nos quiso decir algo con respecto a esto, de dejar todo el control en las manos de Dios. En Gálatas capítulo 5, para que ustedes lo revisen en su casa, en el versículo 16, cuando comienza a hablar del fruto del Espíritu y versus el fruto de la carne, en el versículo 16 dice lo siguiente. Antes de comenzar con el relato dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, dice en el versículo 16. Y después que habla del fruto de la carne, del fruto del Espíritu, cierra este momento diciendo lo siguiente en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí surge la pregunta inmediatamente, bueno, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Significa andar levitando medio metro sobre tierra? ¿Significa que aparezca una aureola sobre nosotros? No, andar en el Espíritu significa dar y dejar todo el control de nuestra vida en las manos del Señor. Todos los que somos pentecostales sabemos y entendemos que andar en el Espíritu es entregar todo el control de nuestra vida en las manos del Señor. Y el apóstol Pablo refuerza esta idea 2 veces en un mismo relato. Andad en el Espíritu, andemos en el Espíritu. En otras palabras, está haciendo un fuerte llamado a la iglesia, el apóstol Pablo, a que dejemos y demos al Señor todo el control de nuestra vida. ¿Por qué es importante dejar todo el control de nuestra vida en manos del Señor? Basándonos en Gálatas capítulo 5. Porque es imposible dar fruto si Dios no tiene el control de nuestra vida. No hay fruto del Espíritu que se pueda producir en nuestra vida si no es el Espíritu Santo el que lo produzca. Por lo tanto, todos aquellos que anhelamos dar fruto espiritual en nuestra vida, debemos dejar toda nuestra vida en las manos y en control del Señor, porque es imposible dar fruto si Dios no tiene todo el control de nuestra vida, está diciendo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 de Gálatas. Y lo otro, porque es imposible vencer al pecado y es imposible vencer a nuestra vieja naturaleza si no hemos dejado todo en las manos del Señor. Entonces, luchar contra nuestra naturaleza caída, luchar contra el pecado va a ser una situación infructuosa si no hemos puesto toda nuestra vida y hemos rendido todo el control en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo al capítulo 9 del libro de Lucas, el Señor interactúa con 3 personas. Y la interacción de esas 3 personas con Jesús nos llevan a un mismo punto. A un punto de un llamado de rendición total de parte del Señor hacia ellos. Veamos en el caso número 1. En el caso número 1 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. El libro de Lucas no logra especificar qué persona es la que dijo esto, pero sí Mateo 8 nos da luces y claridad de que la persona que está diciendo estas palabras es un escriba. Mateo 8 lo individualiza, lo deja en evidencia como un escriba. ¿Y quién es un escriba? Es un religioso de la época, un conocedor de la ley, alguien que tiene que haber visto la grandeza de Dios a través de Jesús, una persona que tiene que haber escuchado el mensaje, que tiene que haber visto la obra de Jesús y los milagros, y que en un momento de euforia manifestó un tremendo deseo y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, con la respuesta que le da Jesús diciéndole, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, lo que está haciendo Jesús no es diciéndole, no quiero que me sigas,
o cerrándole la puerta o coartándole la posibilidad de entrar. Jesús no está diciéndole que no le siga. Lo que está haciendo es aterrizar la decisión de ese hombre. Lo que está diciendo es que seguirlo a él va a implicar sacrificio. Porque en este seguir a Cristo no va a haber, le está diciendo a este hombre, mira, no va a haber cable, no va a haber Netflix, no va a haber aire acondicionado, no va a haber un colchón, ni siquiera va a haber una almohada donde recostar la cabeza. En otras palabras, le está diciendo a este escriba, mira, si tú me vas a seguir, seguirme implica una rendición total, implica dejar toda tu comodidad, implica dejar todo lo que eres y todo lo que has alcanzado para seguirme a mí. Este llamado implica una rendición total de parte de ti. Ahora, en el segundo caso, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino del Señor. Ahora, Lucas no nos da luces de quién es esta persona que está diciendo esto y que está interactuando con Jesús. Pero Mateo 8 sí nos da luces y de manera explícita nos dice que este hombre era un discípulo. Es decir, es alguien que ya estaba siguiendo a Jesús. Ahora me parece un tanto ilógico, y tal vez a usted le parezca ilógico, que alguien que ya está siguiendo a Jesús, venga a Jesús y le diga, sígueme. Y ese concepto sígueme es el mismo concepto que utilizó para decirle a los apóstoles. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo con este discípulo es llevándolo a un siguiente escalón. Es decir, tú ya vas detrás de mí, pero ahora yo quiero llevarte a un trabajo mayor, a un compromiso mayor, a un compromiso de vida mucho mayor. Es decir, no me sirve que solamente estar en la iglesia, estar orando con los hermanos por teléfono, estar siendo discipulado, genial. Pero ahora ese sígueme implicaba para ese discípulo un compromiso de vida mayor. Y muchas personas han interpretado, cuando este joven le dice, déjame que entierre a mi padre, de que el padre acababa de fallecer. Según la tradición judía es muy difícil que su padre acabara de fallecer. Los muertos en la época debían ser enterrados después de 24 horas, antes de cumplir 24 horas de fallecido. Por lo tanto, si el padre de ese hombre hubiese fallecido, él no estaría ahí, sino que estaría de luto en el momento de los rituales de sepultación de su padre. Lo que acá se está diciendo, para poder entender un poco esto, hay que entender un poco la tradición judía. Los hijos mayores tenían la responsabilidad de enterrar a sus padres. Los hijos mayores tenían la responsabilidad de acompañarlos en su etapa de vejez. Incluso una vez que ellos fallecían, debían esperar un año en casa hasta que se hiciera el proceso de reducción de huesos, sacarlos nuevamente en una tumba más pequeña y cambiarlos. Y después recién de ese año esa persona podía quedar libre para hacer otras cosas. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo este muchacho, este discípulo a Jesús, le está diciendo, déjame un lapso de tiempo, que en el mejor de los casos iba a ser un año, pero en el peor de los casos podía ser más de un año. Lo que le está diciendo es, déjame cumplir con mis obligaciones de la vida cotidiana, y luego, cuando termine mis obligaciones de la vida cotidiana, yo te voy a seguir. Pero Jesús no está buscando ese tipo de seguidores. Dios, al primer caso, le hace un llamado de rendición total. En el segundo caso, deja en evidencia de que ningún compromiso que tengamos con el mundo nos va a permitir poder servirle de una manera más específica y más total y mucho más completa. Cuando esta persona le dice, déjeme ir a enterrar a mi padre, le está diciendo, déjame cumplir con las obligaciones que tengo con el mundo. Hermanos míos, es tiempo de cortar con todos aquellos lazos que aún nos mantienen atados o esclavizados al mundo. Dios, a través de Jesús, le está haciendo un llamado a ese muchacho, a ese discípulo, para que corte todo aquello que en algún momento podría impedirle comprometerse a un 100% con su Señor. Lo está llamando un compromiso mayor.
El tercer hombre que interactúa está en el versículo 61 y dice: también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor, para el reino de Dios. Parecía un gesto de cortesía ir y despedirse. Parecía que era un gesto bueno ir y decirle a la familia que ahora sí vamos a iniciar una vida con el Señor. Pero en realidad lo que este hombre tiene es el síndrome de la esposa de Lot. Es ese síndrome de querer volver atrás. Es ese síndrome de querer volver a las amistades, volver a la fiesta, volver al carrete. ¿Cuántos muchas veces han enfrentado y hemos enfrentado el síndrome de la esposa de Lot? Cuando el Señor nos dice: no mires atrás. No mires atrás. Y seguimos mirando hacia atrás. Mirando con cierto anhelo, con cierto deseo, todas esas cosas de las cuales hace mucho tiempo participamos atrás. Jesús le dice: adelante, adelante. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante. Hermanos míos, en los tres casos, Jesús le está diciendo a estas personas que hay que rendirse totalmente a Él. Unos capítulos más adelante, en Lucas capítulo 14, hay otra multitud que sigue al Señor. Y el Señor reacciona de la misma manera. El deseo es que le sigan, pero también que le sigan sabiendo de que esto es en serio, que es hasta el final y que es con todo. Grandes multitudes iban con él, dice el capítulo 14 de Lucas. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está haciendo es fijando un estándar. Y el estándar es rendición total. Hermanos míos, esta pandemia nos ha dejado a nosotros, los seres humanos, bajo una situación de que no podemos hacer nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder dar una solución a la situación que el mundo entero está viviendo. ¿No será que Dios nos metió en una situación en donde la única alternativa que nos queda es rendirnos y decir: Señor, tú tienes el control? Tú tienes el control. Por eso, hermanos míos, yo quiero hacerles un fuerte llamado hoy, domingo. Quiero hacerles un fuerte llamado a que pongamos toda nuestra vida en las manos del Señor. Toda nuestra vida en las manos del Señor. Todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo en las manos del Señor. Mientras el Señor tenga el control de nuestra vida, hermanos, comenzaremos a vivir una vida en el Espíritu, comenzaremos a ser movidos por el Señor. Mientras Él tenga el control, nunca vamos a estar desprovistos de nada. Dios suplirá todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y si en algún momento nos toca enfrentar un momento de escasez, aún sabemos que si Él tiene el control, ese momento que nos toca enfrentar de dificultad será para bendecir y fortalecer nuestras vidas. Hermanos míos, el llamado de hoy es a poner nuestras vidas al control del Señor. Que Él tenga el control. No hay nada que nos convenga más que Él tenga el control de nuestra vida, porque Él lo sabe todo, porque Él puede ver lo que nosotros no podemos ver, el futuro. Por lo tanto, hermanos míos, un fuerte llamado a poner toda nuestra vida en las manos del Señor, un fuerte llamado a seguir involucrándonos en la oración, en la lectura, en la intimidad, un fuerte llamado a seguir potenciando la comunión con los hermanos y con nuestro Señor. Amados hermanos, amada iglesia, Dios te bendiga y que este día sea un buen día para ti y toda tu familia. Bendiciones.